histología, puros tejidos. Así que ahorita les comparto. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces con tejido epitelial, que eso seguro todos ya lo han visto, ¿no? El tejido epitelial es el tejido básico. Entonces el primer tejido que se avanza. Ya. Primeramente, ¿qué es un tejido? Ya, un tejido son grupos de células que están organizadas para realizar una o más funciones. En nuestro cuerpo tenemos 4 tejidos básicos, que son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Ahora vamos a hablar primero del epitelial. El tejido epitelial es un tejido avascular, es decir, que no tiene vaso sanguíneo. Eso se refiere con la palabra avascular, que está compuesto principalmente por células y va a depender de esas células su clasificación de este tejido. Este tejido epitelial recubre cavidades internas y externas de nuestro cuerpo. En las partes internas, por ejemplo, los tubos del sistema digestivo, y en las partes externas, como la epidermis, que vendría a ser la capa superior de nuestra piel. Como les dije, la clasificación de este tejido va a depender de la forma que tengan sus células. Principalmente las células que lo integran están dispuestas unas muy cerca de otras. Poseen 2 regiones principales, que es la zona apical y la zona basal. La zona basal es esta parte, en donde se asientan todas las células. Y la zona apical vendría a ser toda la parte superficial de la célula, apical y basal. Ya. Ahora, la región basal está unida a una lámina basal. Todas las células están unidas a una lámina basal. Ya. Su clasificación. Estas células se clasifican según la cantidad de estratos que tienen y según la forma de sus células. Por ejemplo, si en eso se confunden, pueden guiarse por una pared de ladrillo. Simple, existe el epitelio simple, que está compuesto por tan solo una sola capa de células, como esta imagen de aquí que pueden observar, una sola capa de células. Y el estratificado es como una pared de ladrillos, tiene varias capas de células. Entonces, eso es lo principal. Para identificar un tejido tienen que saber si es simple o si es estratificado, en el caso del epitelial. Ahora. Disculpa, en el estratificado, ¿qué dijiste? El estratificado es el que está compuesto por varias capas de células, unas encima de otras, mientras que el simple es una sola capa, como se ve ahí en las imágenes. Ahora, vamos a hablar primero del simple. El epitelio simple está el plano, el cúbico y el cilíndrico. Como les dije, va a depender de la cantidad de sus estratos y de la forma de sus células. Plano, si sus células son planas; cúbico, si sus células son cúbicas, cuadradas; y cilíndrico, si sus células tienen una forma como ovoide. El plano, ahí pueden leer, está constituido por una sola capa de células, por eso es simple. Y sus células son más
anchas que altas, son aplanadas, presentan un núcleo aplanado. Puede ser que esto le entre en su examen, en donde encuentran el epitelio simple plano o qué es el endotelio, que el endotelio se denomina así cuando recubren a los vasos sanguíneos. Eso vendría a ser el endotelio. Ahora el cúbico. El cúbico, todos van a ser simples. ¿Por qué? Porque tienen una sola capa de células. Ahora en lo que se van a diferenciar es en la forma de sus células. El cúbico, la forma de sus células son altas, el alto y el ancho de sus células son casi igual, tal cual como un cubo. Entonces, estas células van a ser, como se ve aquí en esta imagen, cúbicas. ¿Y en dónde se encuentran? Esto es necesario que se lo aprendan porque en el examen no les va a poner placas, por ejemplo, de epitelio simple, sino les va a poner en dónde se ubica tal epitelio. En el libro del Ross, igual, para los que lo tengan, hay una tabla, creo, al final del tema en donde dice en dónde se encuentra ubicado cada epitelio. Entonces, el plano dijimos que recubre vasos sanguíneos. Si les pregunta en dónde está el epitelio simple plano, en los vasos sanguíneos. Si les pregunta el epitelio simple cúbico, en los bronquios y en los ovarios. Más que todo eso, en dónde se encuentran puede ser que les entre en el examen. Ahora el cilíndrico, sus células son ovoides, su núcleo también, y este epitelio lo encontramos en las trompas de falopio, en el útero y en los intestinos. Ya, hasta ahí van bien, ¿no? ¿Se entiende eso? Tienen que más que todo memorizarse o aprenderse en dónde se encuentran. Porque más de eso no les van a preguntar. Simplemente en dónde se encuentran. Ahora el pseudoestratificado. Ay, me pasó un poquito. Bueno, el pseudoestratificado es un tipo de epitelio que puede parecer o lo podemos confundir con el cilíndrico, pero la diferencia y en donde uno se tiene que fijar bien es que no todas las células que parten de la lámina basal llegan a la superficie. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, ahí pueden observar que todas las células parten de la lámina basal, que habíamos dicho que es la base del tejido, pero no todas llegan a la superficie. Entonces, ese es el epitelio pseudoestratificado. ¿Y en dónde lo encontramos? En la tráquea y en la uretra masculina. Eso vendría a ser el pseudoestratificado. Y tanto el cilíndrico como el pseudoestratificado son los únicos que presentan microvellosidades. Ya, ahora los estratificados. Bueno, los estratificados, estos ya no van a estar compuestos por una sola capa de células, van a estar en estratos, es decir, varias capas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué tipo de epitelio es? La clave está en fijarse en sus células superiores, en la forma que tienen sus células superiores. En el caso del plano, si observan la imagen, sus células superiores, la parte más superficial, son planas. Entonces basta con que digan un epitelio estratificado plano. Estratificado porque tiene varias células y plano porque sus células más superficiales son planas. El cúbico es lo mismo, varias capas de células y sus células más superficiales son cúbicas. Y lo mismo para el cilíndrico. ¿En dónde encontramos el plano, por ejemplo, en la boca, el plano estratificado en la boca y en zonas como la piel? El cúbico se encuentra en los riñones y el cilíndrico estratificado en las glándulas anales. Ya. Y por último está el de transición. El de transición igual suele entrar en el examen. Creo que es el del epitelial, casi no preguntan porque es el epitelio más simple, más fácil. Pero si les llega a entrar es su ubicación de los epitelios y el de transición. Que el de transición, acuérdense que se encuentra en todos los órganos que conformen la vía urinaria. Se encuentra en la vejiga sobre todo. Ya. Ahora, el conjuntivo.
El conjuntivo ya es otro tipo de epitelio. Este Disculpa, tejido conjuntivo. de transición que Sí, dijiste, ¿dónde se encuentran? en las vías urinarias, más que todo en la... Ya. Ahora vamos a pasar al otro tipo de tejido. Este sí entra bastante del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, o de todos los tejidos, lo que se tienen que aprender es por qué está conformado. En el caso del tejido conjuntivo, este se encuentra conformado por 4 cosas: células, fibras, sustancia fundamental y líquido tisular. Puede ser eso una pregunta. Y del tejido conjuntivo se divide en 3: embrionario, tejido conjuntivo propiamente dicho, y el especializado, que en clase seguramente han visto más lo que es el propiamente dicho, y es de lo que más entra en el examen, el propiamente dicho. El propiamente dicho se divide en 2: el laxo y el denso. Acuérdense de esto: el laxo es el que se caracteriza por tener gran cantidad de células. Si les pregunta, el tejido laxo tiene mayor cantidad de células, mientras que el denso, en vez de tener mayor cantidad de células, tiene mayor cantidad de fibras. Y a su vez, este tejido conjuntivo denso se divide en modelado y en no modelado. El modelado, guíense por su nombre. El modelado, las fibras tienen o siguen una misma dirección, mientras que el no modelado tiene distintas direcciones. Sus fibras están dispersas por cualquier dirección. Entonces, esto les puede entrar, lo que es el tejido conjuntivo propiamente dicho. Laxo y denso. Laxo, gran cantidad de células; denso, gran cantidad de fibras. Y el denso se divide en modelado y no modelado. Modelado, cuando sus fibras tienen una misma dirección, y no modelado, cuando están dispersas. Y ya este tejido conjuntivo especializado son todos los tejidos que ustedes han ido avanzando. Eso casi no entra. Ya. El laxo, por ejemplo, aquí hay una imagen. ¿Qué decía el laxo? Que se caracteriza por su gran abundancia de células. Ahí está, en esa imagen se puede notar. Tiene una gran cantidad de células. Se encuentra debajo de los epitelios. El tejido conjuntivo es el tejido que se encuentra por debajo de todos los epitelios. Por ejemplo, del tejido epitelial, habían zonas más blancas, ¿no ves? Por ejemplo, a ver, aquí. Estas partes de acá. Por ejemplo, esto es tejido conjuntivo. El epitelial solo comprende la parte oscura, es decir, donde se encuentra la célula. Mientras que todo eso de abajo, esto es tejido conjuntivo. Ya, ese tejido conjuntivo se encuentra por debajo de la mayoría de todos los tejidos. Ahora, del laxo dice que sus células son transitorias. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con células transitorias, que eso sí entra. Ahora, el denso modelado y no modelado. Como les dije, esto es fácil, solo se guían por el nombre. Si les preguntan modelado, se acuerdan y dicen fibras en una misma dirección. No modelado, fibras en distintas direcciones, como se puede ver en esa imagen. En el modelado, como dice ahí, pueden leer fibras ordenadas. Hasta sus células se encuentran ordenadas. Mientras que en el no modelado, todo disperso, no todo ondulado. ¿En dónde encontramos el denso no modelado? En órganos huecos. Ya, ahora las fibras del tejido conjuntivo. Esto igual puede ser que les entre, ¿no? A veces puede entrar así como inciso. Existen 3 tipos de fibras. Más que todo, el tejido conjuntivo se caracteriza por tener bastante cantidad de fibras. 3 tipos de fibras: colágenas, reticulares y elásticas. Las colágenas son más gruesas, onduladas, y estas tienen ramificaciones.
por si preguntan. Las reticuladas están formadas de colágeno tipo 3 y están en el tejido embrionario. Reticulares casi no entra mucho. Colágenas y elásticas puede ser que sí. Las elásticas son delgadas, menos onduladas y ricas en elastina. La elastina es una proteína que simplemente les confiere elasticidad. Ya, esas son las tres tipos de fibras del tejido conjuntivo, por si preguntan. Colágenas, reticulares y elásticas. Ahora, de lo que yo les hablaba anteriormente, decíamos que en el tejido laxo, sus células son transitorias. Por ejemplo, en el anterior semestre, en el examen del doctor Caballero entró esa pregunta. Tal vez se repita o no, depende. Las células fijas o residentes son aquellas células que son inmóviles, se encuentran situadas en un solo lugar y no se mueven más. Mientras que las libres o en tránsito son las que fluyen o se transitan más que todo por la sangre o por los tejidos. Las fijas están los fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madre. Esas son las células fijas. Igual en el libro del Ross está esa partecita. Y las libres o en tránsito son aquellas que transitan, fluyen por la sangre o por los tejidos. Por ejemplo, los linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, basófilos, monocitos. En esa pregunta que les digo que había en el examen, por ejemplo, decía encierre la que no corresponde a células libres o en tránsito. Entonces estaban todas estas, plasmocitos, neutrófilos, y encima estaba adipocito. Entonces, en ese caso, ¿cuál era la que había que encerrar? ¿Cuál de esas no correspondía a células libres? Más cositos. Adipocito. Adiposito. Sí, adipocito. Porque esa es una célula fija. Entonces, eso, apréndanselo. Ya. Ahora el tejido adiposo. El tejido adiposo es uno de los tejidos más sencillo y corto, fácil de entender. El tejido adiposo, este es un tejido especializado, que lo vimos en la clasificación del tejido conjuntivo, ¿no ves? Había una clasificación que decía tejido conjuntivo especializado y entre esos estaba el adiposo. El tejido adiposo es un tejido especializado. Su función principal es la función energética. Su función energética y almacenamiento calórico. Ya vamos a entender un poquito más adelante por qué energética. Y sus células individuales se denominan adipocitos, los cuales se originan de los fibroblastos. ¿Por qué se lo denomina o por qué su función principal de este tejido es la energética o del almacenamiento calórico? Para los que están avanzando biomoléculas, por ejemplo, se dice que los lípidos nos proporcionan energía. Entonces, este tejido adiposo tiene o almacena lípidos, almacena grasa. Entonces, por eso es que su función es más que todo energética o de almacenamiento calórico. El tejido adiposo se divide en dos, el blanco unilocular y el pardo multilocular. Para que ustedes se acuerden y no tengan que aprenderse mucho, el blanco unilocular, como dice uni, significa que va a estar en sus células, en su adipocito, solamente va a tener una sola gota de grasa, nada más. Y su núcleo va a ser aplanado, va a estar en la periferia. Mientras que el pardo multilocular, acuérdense de la palabra al inicio, multi, significa que presenta en su citoplasma varias gotas de grasa o de lípidos. Y su núcleo es esférico, no se encuentra aplanado. Por ejemplo, aquí en la imagen que dice A, ese vendría a ser un tejido adiposo blanco unilocular, porque tan solo presenta una gota de grasa o de lípido y su núcleo se encuentra en la periferia. Por ejemplo, aquí, ¿no? Se encuentran en las periferias aplanados. Mientras que el multilocular, si observan bien en las imágenes, por ejemplo aquí, mientras se puede ver bien,
se puede observar varios redonditos blancos en el interior, y esos redonditos blancos son las gotas de grasa, ¿no? Tiene varias gotas de grasa, entonces por eso es multilocular. Y su núcleo es esférico. Es más notable, por ejemplo, que el del tejido adiposo unilocular. ¿Tienen alguna pregunta de este tejido? Del blanco unilocular solo presenta una gota de grasa, ¿no? Sí, solamente una sola gota. Por eso les Y digo, es, para que no se tengan que memorizar mucho o estudiar mucho, simplemente acuérdense, el adiposo tiene función energética, adiposo hace en relación con grasa, con gotas de grasa, y el unilocular, una sola gota de grasa, multilocular, varias gotas de grasa. Ah, y también otra cosa y, y, importante es, ¿cómo? y se encuentra alrededor del riñón. Sí, eso les iba a decir ahorita. Por si les pide en dónde se encuentra su ubicación, este unilocular se encuentra alrededor de los riñones y debajo de la piel. Por ejemplo, si ustedes se tocan su abdomen, debajo del abdomen, de los glúteos, de los brazos, hay tejido adiposo, que vendría a ser la grasita que tenemos. Ahora, el pardo multilocular, este es muy abundante en los neonatos, es decir, en los fetos, bueno, en los bebés recién nacidos. Pero, y este multilocular ya no es abundante en los adultos. Por ejemplo, nosotros tenemos más tejido blanco, adiposo blanco unilocular que pardo, porque se dice que el tejido adiposo pardo multilocular va disminuyendo conforme cuando el cuerpo crece. Si el cuerpo crece, se va perdiendo este tejido pardo multilocular. Más que todo se presenta en neonatos, en bebés recién nacidos. Y el unilocular está más presente en nosotros los adultos. Y si se dan cuenta, sus adipocitos son más grandes que el de los multiloculares. Eso creo que nomás es el adiposo, es súper cortito. Por eso les decía que es el tejido más fácil de aprenderse. Ahora el cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, este está compuesto por células, fibra, sustancia fundamental y pericóndilo. Esa creo que sí entra en el examen, se lo pueden aprender, porque está compuesto células, fibra, sustancia fundamental y pericóndilo. Su función del tejido cartilaginoso. Su función principal es la de brindar soporte. Este tejido cartilaginoso se encuentra en la tráquea, en los bronquios y en las costillas. Más del 95% del volumen del cartílago es matriz extracelular. Sus células centrales de este tejido cartilaginoso son llamadas condrocitos. Esto igual apréndanselo. Los condrocitos son células maduras, mientras que los condroblastos son células inmaduras. Aquí está. Condrocitos, células maduras, condroblastos, células inmaduras. Los condroclastos, estas son células gigantes, y los condroblastos, esto igual puede entrar, no son células los condroplastos, son lagunas que contienen a los condrocitos. Eso creo igual lo avanzaron seguro en clase, que los condroplastos de estos cuatro son los únicos que no son células. En realidad son lagunas en donde se encuentran alojados los condrocitos. Y el tejido, localización del tejido cartilaginoso, se pueden acordar, más que todo se encuentra en todo lo que es donde hay cartílago, tráquea, costilla, bronquio, pueden decir igual en sus rodillas, en todo lugar donde haya cartílago. Clasificación. El tejido
cartilaginoso se clasifica en tres: el hialino, el elástico y el fibroso. El hialino, este, apréndanselo más que todo por esto. Este contiene pericondio, la parte externa. Y en las primeras etapas de la vida fetal es el precursor del tejido óseo, por si preguntan. El tejido óseo, ese nace de lo que es el tejido cartilaginoso hialino. Ahora el elástico y el fibroso. El elástico, se distingue por la presencia de elastina en su matriz. La elastina habíamos dicho que era una proteína que simplemente le confiere elasticidad. De ahí viene, por ejemplo, su nombre elástico. Y contiene gran cantidad de fibras y posee pericondio. El único que no posee pericondio, para que se acuerden, es el fibroso. Después el hialino y el elástico sí poseen, y el fibroso no. El fibroso simplemente contiene fibras. Ahora por ejemplo, el fibroso lo encontramos en discos, en discos intervertebrales, es decir, ustedes saben o han avanzado seguro en los huesos, que en la columna vertebral, cada vértebra se encuentra separada por cartílago. Entonces, esos discos intervertebrales, ahí encontramos tejido cartilaginoso fibroso. También lo tenemos en la rodilla. Ahora, esta palabra condrogénesis, por si les preguntan en el examen, la condrogénesis simplemente es el proceso del desarrollo del cartílago. Esta condrogénesis se da sobre todo en la vida fetal, cuando en el feto se va a empezar a formar lo que es el cartílago. Entonces, a ese proceso de formación de cartílago se lo denomina condrogénesis. Ya. Entonces, ¿cuál es el único que no contiene pericondio? El fibroso. Fibroblasto. Ah, el fibroso. Casi en la Sí, tarea la El fibroso. y el hialino y el elástico sí contienen. Ahora, eso nomás es el tejido cartilaginoso, ¿ya? Aprenden en dónde se encuentra localizado. Esto de aquí, sobre todo los condrocitos, condroblastos, condroclastos, que son las células del tejido cartilaginoso. Y los condroplastos son los únicos que no son células. Son lagunas que contienen alojados a los condrocitos. Para que no se les dificulte, por ejemplo, yo esto me acuerdo que me lo aprendí así, en este orden, y para acordarse en qué orden va, porque estas palabras condroblastos, condroclastos, condroplastos confunden. Entonces pueden aprendérselo así. Condrocito, estas son células maduras. Y ahora este orden de aquí, se lo aprenden así, miren. B, C y P, como en un orden alfabético. Primero viene la B, luego la C y luego la P. Entonces se lo pueden aprender así en orden, cuando lo vayan estudiando. Más fácil, porque a veces se confunden. Se saben, por ejemplo, el concepto, pero a veces uno en el examen se olvida de quién pertenecía a ese concepto. Por ejemplo, células inmaduras, ¿de quién era? Entonces, ¿se acuerdan? Condroblastos. Eso, su célula, el hialino, que lo más que le puedes preguntar de esta clasificación o de este tejido cartilaginoso es su clasificación y cuál tiene y cuál no tiene pericondio. Ahora, el muscular. ¿Han avanzado, no ves, tejido muscular? Sí. Ya. Sí. Bueno, el tejido muscular, tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y se compone de 3 elementos básicos. El red capilar, tejido conectivo fibroso y fibras dispuestas en hace. Esas fibras dispuestas en hace son estas que se ven en la imagen. Por ejemplo, aquí. Esta es una fibra.
¿Y por qué dice dispuestas en haces? Porque se disponen en grupos, ¿ya? Así en grupos. Una fibra va a dar origen a un haz de fibra, entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Ya, entonces, ¿de qué se compone el muscular? Red capilar, tejido conectivo fibroso y fibras dispuestas en haces. Las capas de las fibras musculares. Cada fibra, o bueno, esto de aquí, tiene su capa. Se denomina endomisio cuando cubre tan solo una fibra. Es decir, endomisio se denomina cuando recubre a tan solo una fibrita, o sea, a esta una. Es la capa que los recubre. Por ejemplo, si ustedes agarran uno de sus dedos y la otra mano lo cubren, entonces un dedo sería una fibra y lo que cubre es el endomisio. Ahora, el perimicio es una capa más gruesa que cubre un grupo de fibras para formar un haz, que era lo que les decía. Un grupo de fibras se denomina haz. Entonces, si ustedes juntan, por ejemplo, todos sus deditos de la mano y los cubren con la otra, entonces están formando un haz de fibras que está cubierto por perimicio. ¿Ya? Endomisio cubre una fibra, perimicio cubre varias fibras para formar un haz, y el epimicio pueden asociarlo a la parte, por ejemplo, periférica. Entonces, el epimicio es la capa que rodea a todo el músculo. Aquí en la imagen se ve. Aquí, epimicio es toda esta capita que recubre ya en sí a todo el músculo. El endomisio, aquí, es cuando recubre a una sola fibrita, por ejemplo aquí, está señalando a tan solo una fibra. Y el perimicio vendría a ser todo esto de aquí, que recubre a un grupo de fibras. Entonces, endomisio tan solo recubre una fibra, perimicio a un grupo de fibras y epimicio recubre ya a todo el conjunto de haces. En sí, en otras palabras, recubre a todo el músculo. ¿Se entiende esa parte? ¿Tienen alguna duda? Ya les queda claro eso, ¿no? Lo de las capas. Sí. Ya. Ahora, esto es importante, hasta puede que les llegue, que les pongan en el examen una placa de tejido muscular, que, por ejemplo, con el doctor Caballero, en el anterior semestre puso una placa de tejido muscular. Entonces había que poner sus partes, que tenía, todo eso. Ya. El tejido muscular se clasifica en 4. El esquelético, el visceral, el cardíaco y el liso. El esquelético, este tejido esquelético, se fija en los huesos, por esa razón se lo denomina esquelético. Este de aquí presenta bandas oscuras y claras, que eso seguro lo han visto, por ejemplo, aquí no tengo una imagen que se vea bien, pero presenta bandas claras y oscuras, seguro eso lo han visto bien en teoría mejor, una imagen en donde se vea mejor. Pero a ver, aquí puede ser esta parte oscurita. Las bandas se refieren a estas de aquí, a esto, ¿ya? A eso se refiere las bandas. Es multinucleado. Aquí se puede ver que tiene una gran cantidad de núcleos que se encuentran alojados en las partes periféricas, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, aquí en las orillitas. Ahí están. Entonces, el esquelético, acuérdense, por su mismo nombre, se fija en los huesos, presenta bandas oscuras y claras,
responde a la voluntad de la persona, es multinucleado, eso sí es importante, es multinucleado, y algo más importante es que sus fibras no tienen ramificación. Si a ustedes les ponen una placa y identifican que es tejido muscular, pero no saben si es esquelético, visceral, cardíaco o liso, se dan cuenta porque sus fibras no tienen ramificaciones, son totalmente rectas. Ahora, el, el visceral es totalmente igual al esquelético. Ya aquí no tengo una imagen del visceral, pero es totalmente idéntico al esquelético. La única diferencia es en dónde se encuentra. El esquelético habíamos dicho que se encuentra fijado a los huesos, mientras que el visceral se ubica en la lengua y en la faringe. Ahí encontramos ese tejido. Por ejemplo, si se corta un pedacito de tejido de la lengua y se lo coloca en una placa y se lo ve a un microscopio, se va a ver similar al esquelético, la única diferencia va a ser su ubicación. Ahora, el cardíaco, este cardíaco, igual, se guían por su nombre, al igual que el esquelético. El cardíaco se encuentra en la pared del corazón, posee la misma organización del esquelético. La única diferencia es que sus fibras de este cardíaco sí tienen ramificaciones. Por ejemplo, aquí en esta imagen pueden ver, no son rectas como el esquelético. Sus fibras sí tienen ramificaciones, se ramifican. Y aparte de eso, no poseen una gran cantidad de núcleos. Simplemente presentan un núcleo aplanado en el centro. Aquí se puede ver, miren, está un solo núcleo y en el centro y aplanado, no como en el del esquelético que se encontraba en la periferia. Este presenta un núcleo aplanado central, presenta discos intercalares, que en esta imagen no se ve, pero son así unos pequeños discos que se pueden observar, y se encuentra en todo lo que es el músculo del corazón, como también en la aorta. Por si les preguntan en dónde podemos encontrar ese tipo de tejido. Ya, hasta ahí les queda claro, ¿no? Esto del esquelético, visceral, cardíaco. Acuérdense, esquelético se fija en los huesos y sus fibras no tienen ramificación. Mientras que el visceral es totalmente igual que el esquelético, simplemente varía en su ubicación. El visceral está en la lengua o en la faringe. Y el cardíaco, al igual que el esquelético, se guían por su nombre. Se encuentra en las paredes del corazón. Es un músculo involuntario porque no responde a la voluntad de nosotros. Y sus fibras sí tienen ramificaciones. Ahora, el liso, ya, el tejido liso, el tejido muscular liso, se presenta en forma de haces. Ya saben que es un haz, ¿no? Un haz es un conjunto de fibras. No presenta bandas. Por ejemplo, no presenta estas bandas así, como esto. Es totalmente liso. Por eso tiene ese nombre. No presenta estas bandas así. Estas, por ejemplo. Es totalmente liso. Aquí miren, en esta imagen se puede ver, ese es un músculo liso. Presenta un solo núcleo aplanado. En esta imagen sobre todo se puede ver muy bien. Presentan un solo núcleo aplanado, que se encuentra localizado en el centro. Y este músculo liso lo encontramos en el estómago y en el sistema respiratorio. Ya, entonces de nuevo, esquelético no tiene ramificaciones, el visceral es igual al varía en su ubicación, el cardíaco es un músculo involuntario, recubre al corazón. Involuntario porque ustedes saben, ¿no? El corazón no responde a nuestra voluntad, es involuntario. Si respondiera a nuestra voluntad, ya estaríamos muertos. Ahora,
sus fibras sí tienen ramificaciones del cardíaco. Es el único músculo o tejido muscular que tiene ramificaciones, porque ni el liso, ni el esquelético, ni el visceral tienen. Solo el cardíaco tiene ramificación. Así que si a ustedes les ponen una placa para que identifiquen qué tipo de músculo es, sobre todo si les dice identifique el músculo cardíaco, por ejemplo, qué tipo de músculo cardíaco es, directamente si ustedes ven que tiene ramificaciones es un tejido muscular cardíaco. Entonces ahí empiezan a poner sus partes. Presentan un solo núcleo en la parte central, tienen ramificaciones, presenta bandas claras y oscuras, todo eso. Y por último, el liso, como les había dicho, no presenta bandas, es decir, es totalmente liso. Y sus células, y presentan un solo núcleo aplanado que se encuentra en el centro. Eso es el tejido muscular. Una pregunta. ¿Sí? Ramificaciones, ¿es lo mismo que banda? Sí, Ah, ya. solo que aquí no pude lograr poner una imagen en donde se vea bien. Ya. Ahora, el último tejido. Han llegado hasta el óseo, ¿no? Creo que hoy iban a avanzar el tejido óseo. ¿Alguno? Sí, Sí. Ya, con el doctor Méndez terminamos. ya. Bueno, el tejido óseo, este tejido se divide en dos, en esponjoso y en compacto. Esponjoso, como su nombre lo dice, tiene una forma, una apariencia esponjosa. Por ejemplo, tiene esto, así como estas lagunas, esto así. Se dan cuenta, ¿no? Una esponja, ustedes parten una esponja o la esponja de lavar y pareciera. Ahora, el compacto es simplemente liso, no, es esto de aquí de afuera, el compacto. Esto. Y esto es el esponjoso. Ya. El esponjoso se encuentra en la parte interna de los huesos. Por ejemplo, si en alguna vez han visto o han partido un hueso de la pierna del pollo, ahí se puede ver bien tal cual es el de nosotros. El compacto es la parte dura de afuera y el esponjoso es la parte interna. En el tejido esponjoso es en donde se encuentra la médula ósea o por donde atraviesa la médula ósea. El compacto simplemente recubre ese tejido esponjoso. Es más duro y el esponjoso se encuentra en la parte interna. Esto también apréndanse esta diferencia. En el óseo hay mayor sustancia blanda y menor matriz ósea. Mientras que en el compacto, está en la parte externa, hay mayor matriz ósea y menor sustancia blanda. El tejido óseo, su función principal es la de proporcionar sostén a órganos internos y a tejidos blandos. El tejido óseo es el que se encuentra en todos los huesos. Si dividimos al tejido óseo macroscópicamente, es lo que han aprendido en hueso. Se divide en largos, cortos, planos. Y microscópicamente, si les dice clasifique al tejido óseo microscópicamente, significa al nivel microscopio. Entonces ahí sería esponjoso y compacto la clasificación. Macroscópicamente, largos, cortos, planos. Microscópicamente, esponjoso y compacto. Ahora, no lo logré poner aquí en la diapositiva, pero las células del tejido óseo son 4. Pueden anotarse eso. Son las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Las osteoprogenitoras, osteoblastos,
osteocitos y osteoclastos. Ya las osteoprogenitoras, estas van a dar lugar a los osteoblastos. Los osteoblastos, su núcleo es esférico. Los osteocitos, estos tienen un núcleo oscuro, pero casi no pregunta eso, pero por si acaso. Y los osteoclastos son multinucleados, no se reproducen y se encargan de la reabsorción. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto arriba lo que es por aquí está, aquí. Habíamos visto lo que es la condrogénesis, que habíamos dicho que es el proceso de desarrollo del cartílago. Ahora, existe también la osteogénesis, que es el proceso de formación del hueso. Entonces, en un feto, primero, no va a crearse o no va a formarse directamente el hueso. Primero se va a dar lugar al cartílago mediante la condrogénesis, y de esa condrogénesis, cuando ya haya cartílago, a medida que vaya creciendo el feto, se va a crear mediante un proceso llamado osteogénesis, se va a formar, no crear en otras palabras, se va a formar o va a dar lugar a lo que es el hueso. Todo esto de condrogénesis y osteogénesis sucede durante la vida fetal. Ahora, en osteología, en hueso, y también aquí pueden, por si acaso, hay tres cosas que necesitan diferenciar: diáfisis, epífisis y metáfisis. Creo que eso seguro lo han visto, ¿no? En hueso. Hoy creo que igual tuvieron una auxiliatura, no sé si vieron eso de hueso, o igual quieren que repasemos hueso. Sí, por favor. Ya. Ahorita voy a compartir entonces otro de solamente huesos. Un ratito. Pero hasta ahí les queda claro. ¿Tienen alguna pregunta de los tejidos? Todo eso vendría a ser histología. ¿Ya tienen alguna pregunta de los tejidos o algo? Sobre el tejido óseo, disculpa, es una Sí, función del sostén de los órganos, es que no entendí bien. sí. El ¿Sí? tejido óseo, como se encuentra en todos los huesos, entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo, si no tuviéramos huesos, ¿qué sería de nuestros órganos? Entonces, por ejemplo, las costillas nos dan sostén, Ya, los huesos entonces, de todo el cuerpo. entonces es como decir que es un sistema de... Ay, bueno, ya está, claro, gracias. Sí, de sostén. Nos proporcionan rigidez y sostienen a los órganos internos, por ejemplo, a los pulmones, el corazón, todo eso. Y también tienen función de almacenamiento. Eso me había olvidado decirles. Almacenan calcio y fósforo, el tejido óseo. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta de los tejidos? Auxiliar una consulta. Almacena, ¿qué dijiste? Disculpa. Calcio y fósforo. Calcio y fósforo. Gracias. Ya. ¿Cuál era la otra pregunta? Sobre la Osteogénesis. sustancia fundamental. Sí. ¿De qué está compuesta? Bueno, la sustancia fundamental, eso igual les puede preguntar. La sustancia fundamental en el caso está compuesta más que todo por colágeno. Por ejemplo, del tejido óseo, este se encuentra compuesto por colágeno tipo 1 y tipo 4. Rara vez entra, pero por ejemplo, en el examen anterior con el doctor Caballero sí entró, que preguntaba de qué tipo de colágeno se encontraba en la sustancia fundamental del tejido óseo, así. Para los que tienen sí el libro del ROS, ahí está todo eso de, la, de qué tipo de colágeno hay,
y todo eso. Tengo una pregunta del tejido cartilaginoso, eso que dijiste de los condrocitos, condroblastos. ¿Me puedes explicar un poco más? ¿Del cartilaginoso? Ya. Bueno, les había dicho que son 4, pero ¿cuál de ellos no era célula? ¿Cuál de esos era el único que no es célula? El fibroso. ¿Condroblastos? Condrocito. No, Condroblastos. acuérdense de lo que le dije del orden del abecedario, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál? Los Condroplastos. condroblastos. Condroplastos, con P. Ah, es con la P. Sí, condroplastos. Condroplastos. ¿Qué son los condroplastos? Son lagunas. Que contienen Ah, al cual. que contienen condrocito. Exacto. Entonces los condroplastos, acuérdense con P, son los únicos que no son células, simplemente son lagunas que contienen ahí a los condrocitos. Y esas células, por ejemplo, a veces uno se confunde o se preguntarán en dónde se encuentran. Esas células condrocitos, condroblastos, condroplastos se encuentran en el mismo tejido, en el hialino, en el elástico, en el fibroso. Ahí están. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta de los tejidos antes que pasemos a huesos? Disculpa, en el tejido óseo, en la anterior asignatura, bien, dijo que había conductos dentro del hueso esponjoso. Ah, sí. Les voy a mostrar una imagen para que lo vean mejor, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar esos conductos. Ahorita les muestro ya un ratito, es que mi internet está lento. Eso igual, ahorita más bien me hicieron acuerdo. Eso igual entra ya. Más que todos los exámenes, si no me equivoco, de los 3 docentes son rellenar o si no, puros incisos. Pero casi ninguno es pregunta abierta. También de huesos suele preguntar de huesos largos, partes del fémur o partes del húmero. Ahorita lo vamos a ver eso también ya. Primero les quiero mostrar esta imagen. Ya aquí. También no se olviden de aprenderse la ubicación de esos tejidos. De todos los tejidos que hemos visto, en dónde se ubican, más que todo el epitelial que tiene una gran variedad de ubicación.
No, todavía no termino. Ya ahorita les voy a explicar de la imagen. Es que no me daba el internet. Ya ahí se ve. Es que no pude compartir desde donde estoy, así que Sí se ve. ya. ¿Cómo? Ya, así creo que se ve. Ya, eso lo que me decía su compañera es esta parte de aquí. Ay, no me disculpa. Ya es eso, ¿ya? Otra cosa que me olvidé decirles es que esto que leen aquí, que se llama periósteo, eso igual puede ser que les pregunte. El periósteo simplemente es lo que recubre al hueso, ¿ya? El periósteo recubre a todos los huesos. Ahora, estos canales o conductos era lo que me preguntaba. Para que ustedes se acuerden, el conducto de Havertz, que es esto de aquí, conducto de Havertz, albergan vasos sanguíneos. Lo que ven de azul y rojo son vasos sanguíneos. Eso es el conducto de Havertz, por donde pasan los vasos sanguíneos. Entonces, y estos son verticales. Acuérdense, conducto de Havertz son conductos verticales por donde pasan vasos sanguíneos. Mientras que los transversales son el conducto de Volkmann, estos conductos transversales. Se ve ahí, ¿no? Esta flechita verde que apunta, canal de Volkmann. Son conductos transversales. Entonces, Havertz son conductos verticales por donde pasan vasos sanguíneos, mientras que los conductos transversales son los canales de Volkmann. Y también por ese pasan vasos sanguíneos. Lo único que varía es cómo están dispuestos. ¿Me entienden eso, no? Havertz, verticales, Volkmann están en forma transversal o horizontal, pueden decirle igual. Disculpa, ¿podrías explicar un poquito más sobre las ostionas? ¿Sobre cuál? Sobre las ostionas. Las ostionas. Ah, ya. Las ostionas son, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que yo les había dicho, no? Del tejido compacto. El esponjoso es lo que se encuentra allá afuera. Y las ostionas se encuentra en el tejido compacto, en la parte dura. No, las ostionas son eso que se ve ahí, esas cositas negras. Simplemente eso. Son células que se encuentran ahí en el compacto. Ahora, si les pregunta qué es la hidroxiapatía, la hidroxiapatía es lo que le da dureza al hueso, nada más. Es lo que le da dureza al hueso. La hidroxiapatía. Entonces, así se vería, digamos, si cortamos un hueso, así se vería más que todo. El esponjoso, habíamos dicho que está en la parte interna, el compacto en la parte externa, presenta canales por donde pasan vasos sanguíneos, el canal de Havertz y el canal de Volkmann. El canal de Havertz, que se encuentra dispuesto de forma vertical, y de Volkmann de forma horizontal.
¿Comprenden eso, no? ¿Saben? Es que no sé si se ve lo que yo estoy señalando aquí. Creo que no. Es igual de los canales, eso sí, sí entra. Ya, ¿se entendió esta parte? Sí. Ya. Ahora, huesos me dijeron, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ninguna pregunta de tejidos ahí, ¿no? Todo claro. Ya, entonces, si está todo claro, Disculpa, huesos. otra cosa que escuché también era la hematopoiesis. ¿Me puedes hablar un poco más de eso, por favor? Ya. La hematopoiesis, bueno, dentro del tejido óseo pasa a lo que es la médula ósea. Entonces, en la médula ósea se encuentra la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La roja, esta es esto es lo que es el tejido hematopoyético, ¿ya? Mientras que la blanca es simplemente tejido adiposo, son cavidades que se encuentran en el tejido óseo. Como les había dicho, lo blanco es tejido adiposo, lo morado es tejido hematopoyético. Cuando se habla de hematopoiesis es como si estuviéramos hablando de, ¿cómo les puedo decir eso? De sangre, ¿ya? Ya, ahorita voy a compartir entonces de huesos. Espérenme un ratito. Sobre la hematopoiesis, de todas formas, por si, no creo que les pregunte ya, porque eso más que todo va para fisiología. Pero como les decía, está asociado con la sangre porque se encarga de reproducir. Es el proceso que se le denomina así al proceso de reproducción de las células sanguíneas. Todo lo que es glóbulos rojos, plaqueta, eso es la hematopoiesis. Pero no creo que les preguntes. Gracias.
Ya. Me avisan si se ve. Me avisan si se ve. Sí se ve. Ya, ahora tengo. Ya tengo esperando. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha. Ya. Ya, ahora vamos a ver de osteología. Bueno, osteología, como saben, es el estudio de todos los huesos. En cambio, lo que habíamos visto anteriormente era totalmente histología, estudio de los tejidos. La osteología, como dice ahí, es la rama de la anatomía que estudia la forma y la estructura de los huesos. Los huesos se dividen en plano, corto, largo y sesamoideo. Los huesos sesamoideos son los huesos más pequeñitos, así se los denomina ya, a los huesos sesamoideos. Esto era lo que yo les decía, estas partes. En un hueso es necesario conocer los siguientes tres términos, lo que es epífisis, diáfisis y metáfisis. Epífisis, aquí en esta imagen se puede ver, epífisis es los extremos de los huesos. Más que todas estas partes se aplica a huesos largos, no a cortos ni planos. Simplemente estas partes, epífisis, diáfisis y metáfisis, solamente se aplica a huesos largos. Entonces, la epífisis vendría a ser las partes extremas, las extremidades de los huesos, la diáfisis, el cuerpo, y la metáfisis, el sector de unión entre la epífisis y la diáfisis. ¿Ya? ¿Se entiende esas tres palabras, ¿no? Epífisis son los extremos, diáfisis vendría a ser el cuerpo del hueso, y la metáfisis es el sector
de unión entre la epífisis y la diáfisis. Aquí en la imagen se puede ver abajo. Disculpa, epífisis y apófisis, ¿es lo mismo o son diferentes? Apófisis, sí, la única diferencia es que apófisis se aplica ya para todos los huesos, por ejemplo, para los del cráneo, seguramente en los huesos del cráneo han visto, ¿no? Lo que es apófisis, todo eso, ahí se aplica para todos, pero en este caso, epífisis, diáfisis y metáfisis solamente para lo que es huesos largos. Porque las apófisis son la terminación de un hueso. Eso harto se ve en lo que son los huesos del cráneo, por ejemplo. Apófisis. Ya, eso no va a ir en su examen porque fácil no les va a poner seguro. Ya, huesos del cráneo, que les pregunten una parte, que les pregunte, digamos, esquematice y ponga partes de este hueso del cráneo, no creo porque no entra. Tal vez les puede decir cantidades de cuántos huesos hay o indique cuáles son los impares, los pares, pero que tengan que poner sus partes de un hueso del cráneo, no. Más que todo, poner partes de un hueso sería de los largos, como el húmero o el fémur. Uno de esos dos les puede poner. Pero del cráneo, la cantidad, el cráneo, por ejemplo, está constituido por 8 huesos, de los cuales 4 son impares y 2 son pares. Los impares son el frontal, que es el hueso que se encuentra en nuestra frente, ese es el hueso frontal. El etmoides este es un hueso interno, ¿ya? El etmoides. Luego está el esfenoides, que de la misma manera es un hueso interno. Luego está el occipital, que se encuentra en la parte de atrás y se articula con la columna vertebral. Aquí está el occipital. Ahí no sé si ven, hueso occipital de celeste. Ya, ahora los dos pares, ¿cuáles son los dos pares? Los parietales y los temporales. Los parietales son, si ustedes cuando se agarran la cabeza con las dos manos, esos dos son los parietales. Y los temporales son los que se encuentran casi a la altura del oído más que todo, ¿no? Ahí en la imagen, se ve clarito. Ya, entonces apréndanse la cantidad. En el cráneo está constituido por 8 huesos, 4 impares y 2 pares. Esas partes, por ejemplo, eso no les va a preguntar. Eso no es necesario que se lo aprendan porque casi no preguntan. Ahora los huesos de la cara. Bueno, los huesos de la cara, estos son 14 huesos. Al igual que los del cráneo, hay pares y también hay impares. 6 pares y 2 impares. Esto tampoco no les va a entrar, pero la cantidad podría ser. Entonces, los huesos del cráneo, ¿cuántos eran? 8. 8. Y el de la cara son 14. Entonces, si les preguntara, digamos, ¿cuántos huesos contiene la cabeza? ¿Cuántos responderían? 14. No. Sí, la sumatoria de ambos, ¿no? De cara 22. y del cráneo. Ya. Ahora los huesos del tronco, estos sí entran. Lo de las vértebras, eso sí entra. Por ejemplo, les va a decir, indicar la cantidad de vértebras que hay. ¿Ya? Los huesos del tronco están compuestos por 3 cosas principales. Vértebra, el tórax y la pelvis. Las vértebras, ustedes las conocen, ¿no? Están en toda la columna vertebral, que más adelante vamos a ver su división. Que si se aprenden esos numeritos, por ejemplo, que están ahí, 7, 12, 5, 5, 4, ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de esos números. El tórax, que comprende las costillas y al esternón,
las costillas, que son 12 pares de costillas. Igual vamos a ver más adelante cómo se clasifican. Y por último, la pelvis. Ya, aquí está lo de las vértebras. Como les había dicho, esto pueden aprendérselo, porque esto sí va a entrar. Por ejemplo, pueden aprendérselo así como un número telefónico, digamos. 7, 12, 5, 5, 4. 7 vértebras son cervicales, 12 son torácicas, 5 son lumbares, 5 son sacras y por último, 5 o 4 son vértebras, o no son vértebras, sino conforman lo que son el coxis, ¿ya? Entonces pueden aprendérselo así. 7, 12, 5, 5, 4. 7 cervicales, 12 torácicas. Por ejemplo, cervicales son las más superiores. Torácicas, ya se acuerdan, son las que hay en mayor cantidad y se encuentran a nivel del tórax. Podemos decir más o menos en la mitad de nuestra espalda, por ejemplo. Las lumbares, que se encuentran a nivel de nuestra cadera. Y el sacro, que está compuesto por 5 vértebras, pero que en realidad no son vértebras separadas, ¿no? Están como formando una sola pieza, pero son 5. Y 5 o 4 vértebras que conforman lo que es el coxis, que es la parte final de toda la columna vertebral. Ahora, esto no sé si hoy lo vieron en la auxiliatura que hubo en la tarde, pero a veces entra cómo son las formas de las vértebras, ¿no? Pero no sé, creo que no. Esto sí, las cantidades sí, pero indicar partes de vértebras no. Las cantidades sí, eso sí o sí, apréndanselo. No lo entendí. ¿Lo puede volver un poquito su diapositiva, por favor? ¿Ahí? Ahí dice, sí, cervicales 7, torácica 12, Ujú. lumbares 5. Sí. Ya, y abajo dice otras 5, 5, 5, ¿no ve que son? Ujú. Sí, Eso, las 5, esas son las sacras. ya. Y las Y las otras son, últimas rosaditas son las que conforman el coxis. ya, gracias. Ya. Para que se haga más fácil, apréndanselo así, como les digo, como un número telefónico, pero acuérdense a quién pertenece el 7, a quién pertenece el 12, así. Ya, ahora el tórax. Bueno, el tórax, como saben, está compuesto por el esternón, que si ustedes tocan el pecho, es esa parte dura que sienten bien en el centro de su pecho, ya en la zona vertical. Eso vendría a ser el esternón. Al esternón se unen las costillas, pero no todas. ¿Por qué? Son 24 vértebras, perdón, costillas en total. Ya son 24 costillas. 12 en cada lado, 12 en el lado izquierdo, 12 en el lado derecho. De esas 12 se clasifican de la siguiente manera. De esas 12, 7 son verdaderas. Seguro eso ya lo han visto igual en clase, que se denomina verdaderas porque se unen al esternón, se unen directamente al esternón. Las falsas son aquellas que se unen por medio de cartílago, ¿ya? Se unen por medio del cartílago. Por ejemplo, serían estas últimas 3. Estas primeras 7 son verdaderas porque, si se dan cuenta, directamente se unen al esternón. Se unen las primeras 7. Ahora, estas últimas 3, 1, 2, 3, están como que empiezan 3, pero al final, al momento de unirse al esternón, hacen como si fueran una sola. ¿Ya? ¿Me entienden esa parte, no? Nacen siendo 3, pero al unirse al esternón, hacen como si fueran una sola. Entonces, por eso se los denomina falsas. Y por último están las flotantes, que no se unen al esternón. Y son solamente dos costillas. Pero si hablamos en conjunto serían 4, ¿verdad? Porque si hablamos de ambos lados. Pero si hablamos de un solo lado, por ejemplo, del derecho, son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Si hablamos de ambos lados, ya sería el doble de cada uno.
Es igual eso, las cantidades de hueso, las cantidades es lo que les puede llegar a entrar, pero partes no. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿O todo claro? Las costillas llegarían a ser huesos planos, ¿cierto? Sí, huesos planos. Ya. Esto no, tampoco no les va a entrar, ¿ya? Eso no. Ahora esto, sí, las cantidades podrían ser. Los huesos de las extremidades superiores. Ya vimos huesos de todo lo que es la cabeza, cráneo, cara. ¿Cuántos eran los huesos del cráneo? 8. Ya. ¿Cuántos eran pares? ¿Cuántos eran impares? 4 pares, 2 impares. 4, 4 Y 2. impares y 2 pares. exacto. 4 impares y 2 pares. Ya. ¿Cuáles eran los 4 impares? Frontal, etmoide, esfenoide y occipital. Ya. Ahora los 2 pares, Parientales, temporales. parentales y temporales. Sí. Mm. Por ejemplo, en el examen, su copia más sencillo, si ustedes estudian, va a ser su propio cuerpo. Acuérdense, nada más. En todo esto de lo que es hueso, su cuerpo es su copia. Pero tienen que aprenderse, claro, las cantidades. Ahora, huesos de las, ya vimos de todo lo que es la cabeza, cara, cráneo, vimos del tórax, el tórax que estaba constituido por la columna vertebral, el esternón, las costillas y la pelvis, y ahora los huesos de las extremidades superiores. Bueno, en las extremidades superiores se encuentran 32 huesos. La clavícula y la escápula, la clavícula, si ustedes saben, ¿no? Aquí está, miren, igual pueden tocar en la parte superior, ahí está la clavícula. La escápula, que es la parte de atrás, que también se lo conoce como omoplato. El húmero, que se encuentra en el brazo, ese sí entra en el examen, pero ahorita más adelante vamos a ver sus partes. El radio, el cubito, eso no entra. Los huesos carpianos, que son los huesos que forman, que es la mano. Los metacarpianos también están en la mano. Y los falanges que se encuentran en los dedos. Ahí en la imagen está. Eso sí, no va a entrar, ¿ya? Ahora, huesos de las extremidades inferiores. De las extremidades inferiores son 30 huesos en cada pierna. 30 y 30. Porque ¿cuántos huesos tenemos en total? ¿Cuántos huesos tenemos en total? 200. 106. 206, 207, ¿no? Más o menos por ahí va. Sí. 206, 207, cualquiera de las dos respuestas que pongan son válidas, ¿ya? Porque los otros huesos que no se suelen contar son los sesamoideos, que les había dicho que son huesos bien pequeños. Ahora, los huesos de las extremidades inferiores son 30 en cada pierna y se dividen en el muslo con un hueso, en la pierna con 2 huesos, ¿cuál es el único hueso en el muslo? A ver si lo ubican. El fémur. El fémur es el único hueso que tenemos en el muslo. Ahora, en la pierna, 2 huesos, que vendría a ser la tibia y el peroné. Eso no se confundan, la tibia es el hueso de la canilla. Y el peroné, ese no lo podemos sentir porque es bien delgadito. Tenemos mucha carne, entonces no se siente. Pero la tibia es más grueso que el peroné. Es prácticamente nuestra canilla, ¿ya? Y luego están los huesos del pie, que esos son pequeños, ahí están los tarsos, los falanges y los metatarsos, ¿ya? Pero eso apréndanse, el fémur,
en el muslo. Ahora, aquí está la diferencia. Esto sí les va a entrar. Bueno, podría ser si les ponen para graficar o para poner sus partes. Ya. Estos dos huesos se pueden confundir a veces. Por ejemplo, si se los ponen en un examen y sin las partes, se pueden confundir. Pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es el fémur, cuál es el húmero? Directamente se fijan en la cabeza, en la parte de arriba. Si se dan cuenta, el fémur en la parte superior tiene una cabeza mucho más grande que la del húmero, ¿verdad? Tiene el cuello, sobre todo esa parte que dice cuello, más largo. Entonces, así pueden diferenciarlo, porque de las partes inferiores son casi similares. La clave está en fijarse en la parte superior, el fémur y el húmero. Y sus partes, eso sí, de este hueso sí se tienen que aprender sus partes, ¿ya? A ver, empecemos por el húmero. El húmero tiene cabeza, que son las partes superiores. Luego encontramos lo que es el tubérculo mayor, tubérculo menor. Ay, aquí no puedo rayar para mostrarles, pero sí, no puedo rayarles. Ya, pero ahí me van siguiendo, ¿no? Cabeza. Con que ustedes pongan estas partes de cabeza, tubérculo mayor, tubérculo menor, cuello, surco. Ese surco es esa raya que se ve ahí a la mitad del hueso, ¿ya? Surco, surco radial. Con que pongan esas partes, ya vale, ya. Ahora del fémur. El fémur igual presenta un cuello. Ahora, a diferencia del húmero, en el húmero era tubérculo. En el caso del fémur es trocante, ¿ya? Trocante mayor. En línea intertrocantérica. ¿Qué es esa línea? Pero si se les dificulta acordarse ese nombre, no importa. Le ponen cuello, trocante mayor, trocante menor, que son esa pequeña bolita que sale de ahí del hueso. ¿Ya? Después, a ver qué más. Epicóndilo, eso sí, tienen que poner epicóndilo lateral. Superficie rotular. Esas partes sí tienen que aprenderse ya del fémur y del húmero. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Huesos casi no es mucho de poner partes a los demás, ya. Acuérdense sí de las cantidades y de los que sí les pueden decir, digamos, escriba su parte o dibuje es del húmero o del fémur. Ya. Y creo que ahí acaba. Sí, ahí acaba. Ya. ¿Tienen alguna pregunta o de tejidos igual? Solo eso es, chicos, de hueso. Las cantidades. Si les pone, digamos, esta imagen, tienen que aprender cuál es el fémur, cuál es la tibia, cuál es el peroné. Si les pone esa imagen de extremidades inferiores. Igual en las extremidades superiores, igual a veces nos confundimos entre, ya sabemos que esto es el húmero, el hueso superior es el húmero, pero ahora, ¿qué pasa con estos dos de abajo? En el examen a veces nos confundimos y decimos cuál era el radio o cuál era el cúbito. Bueno, el radio, si ustedes
hacen así un bien con su mano, con su dedo pulgar y lo suben hacia arriba, ese hueso que se pone en la parte superior, ese es el radio. Y el que queda debajo es el cúbito, ¿ya? Si ustedes hacen un bien con su mano, el que queda en la parte superior en dirección del pulgar es el radio y el que queda debajo es el cúbito. Ahora, en el caso de la pierna, el que está en la parte de nuestra canilla, ¿qué dijimos que era? Tibia. La tibia. Y el que se encuentra en la parte de atrás vendría a ser Peroné. el peroné, exacto. Entonces, como les dije, su cuerpo en lo que es hueso va a ser su copie. Pero si les pide cantidades, ahí sí eso ya se tienen que aprender. Ahora, ¿qué más? A ver, de hueso, solamente eso. Ahora, a ver, de las vértebras. ¿Quién me puede decir las cantidades de las vértebras? 33. Ya, pero a ver, así, su clasificación. 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y la coxis. Ujú. Sí, está bien. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y por último las que conforman el coxis. Ya. Ahora, las costillas. 7 pares verdaderas, 3 Ujú. pares, no, bueno, 3 falsas que están unidas por un cartílago y 2 flotantes. Ya, sí, está muy bien. Ya, ahora, por ejemplo, ahí están los numeritos que les decía, ¿no? Lo que decía igual su compañero, son 33 en total y 7, 12, 5, 5, 4. 7 cervicales, 12, ¿cuáles eran las 12? Torácica. Torácicas, 5 Lumbares, lumbares, 5 sacras. y por último las 4 que conforman el coxis. Exacto. Ahora, ¿a qué hueso se articulan las costillas? Al esternón. Al esternón. Sí, a ver, huesos de la cara, 14. Ya, eso sí no creo que les ponga. Pero ya si les pone un cráneo y ponga sus partes, digamos, ya ahí eso sí tienen que saber. Ya, ¿qué más? Nada más creo, ¿no? Ay, Disculpe, Auxi, en eso de las vértebras, a la parte de hacia un lado de cóncava convexa. ¿Esto? Ujú. Bueno, esos son general, ¿cómo se podría decir? Parte de las vértebras. Eso tienen que leerlo. Si no me equivoco, creo que está en las guías, ¿no ve? En la de macro. Ahí se encuentra. Ok, Vértebra. gracias. Y eso creo igual es hoy en la auxiliatura de la tarde. Eso creo que igual le explicaron, ¿no? Sus partes. Ya, eso sería de huesos. ¿Tienen alguna duda? Ah, ya. Los planos anatómicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Las posiciones
¿A eso no se refieren? Posterior, anterior, ya. Bueno, los planos anatómicos, esos son los términos médicos, se podría decir, con los que se refieren los doctores, por ejemplo. Ellos no dicen adelante, atrás, a un lado, sino hablan con esas terminaciones, con las terminaciones de los planos anatómicos. Entonces, ¿se acuerdan cómo se denominaba cuando algo estaba adelante? Anterior. Ya, y si algo estaba atrás, Posterior. posterior, ¿verdad? Solo eso tienen que ponerse, anterior, posterior. Por ejemplo, si en el examen les dice, ahí es que eso casi no les va a entrar, pero, o en una exposición, ahí, o en su examen oral que tengan de hueso, les puede decir, indíqueme cuál es la parte posterior de tal hueso, o con qué hueso articula el hueso frontal en su parte posterior. Entonces, eso, pero en el examen no les va a entrar planos anatómicos. Pero eso sí es bueno que se aprenda, anterior, posterior. También estaban los cortes, ¿se acuerdan? Eso creo que en laboratorio lo vieron. Frontal, sagital, transversal. Transversal es cuando es un corte a la mitad. Por ejemplo, si nosotros estamos parados, que nos corten a la mitad sería que nos corten, digamos, ¿cómo les explico eso? A la mitad, así, un corte transversal, un corte horizontal. Un corte sagital es a la mitad, pero de manera vertical. Y frontal es... Eso dividiría el cuerpo en superior e inferior, ¿no? El corte transversal. Exacto. Exacto. Todos lo que son frontal, sagital, transversal son tipos de corte. Como decía, transversal es a la mitad, dividiría el cuerpo en superior e inferior. Corte sagital dividiría a nuestro cuerpo a la mitad de manera vertical, digamos derecha e izquierda, más o menos así. Y frontal es un corte, a ver, ¿cómo les digo? Por ejemplo, tienen una manzana y lo cortan a la mitad, más o menos así. No, queda separado la parte posterior de la parte anterior. Eso. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? Algo. ¿Ninguna duda entonces, chicos? Todo claro, sí, muchas gracias. Ya no hay de qué. De todas formas, cualquier pregunta que tengan, me pueden preguntar. Ya no hay problema. Eh, Estudien, sí, estudien harto. Mayor, como les decía, los exámenes no va de los 3 doctores, creo que ninguna es así, pregunta abierta en donde ustedes tengan que escribir las respuestas. Van a ver incisos y rellenar, como también unos que otros dibujos. Tal vez un dibujo de hueso y otro dibujo de placa. Y las cantidades de los huesos, las cantidades. Tienen que hallar manera de cómo acordarse. Traten de relacionarla a las palabras. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De los tejidos. El esquelético, ahí ya nos dice en dónde está ese tejido. El cardíaco igual.
Entonces, esos nombres, esos nombrecitos que tienen ya nos dan una pista de qué se trata. Así que esto sería entonces, chicos. Espero que les vaya bien mañana. Estudien todo el tiempo que sea necesario para que se saquen buena nota. Una pregunta última. Em, ¿qué, qué son las unidades contráctiles? Eso no entendí muy bien. ¿De qué parte? Del tejido muscular. Ya. Bueno, las unidades contráctiles son ¿se acuerdan el dibujo que les mostré, no? Una imagen, lo de la miofibrilla. Eso de que una fibra conforma un haz y un grupo de haces conforma el músculo. ¿Se acuerdan de ese dibujo, no? Sí. Entonces, Sí. una miofibrilla, una de esas fibras que conforman, la miofibrilla es lo más pequeño, digamos, del músculo. Entonces, es una estructura contráctil que esa miofibrilla es una estructura contráctil. Simplemente eso. Entonces, eso sería, chicos, que ya va a haber otra auxiliatura. El sarcolema, entonces, ¿no? Sí, el sarcolema ya eso es otra cosita. El, el sarcolema, eso creo que está en cuál tejido. Creo que es en el cartilaginoso, ¿no ve? Ahí están esas partecitas. No, que yo sé que está en el tejido muscular. Yo vi una pregunta que Bueno, se con el doctor refería Pedraza al nos tejido dijo que era la muscular. unidad básica. Ya, sí, es en el muscular ya, perdón. El sarcolema, existe algo que es sarcolema, sarcoplasma, sarcómero y sarconúcleo. El sarcolema es una membrana, ¿ya? Son las partes del miocito. Eso lo que dicen sarcolema, sarcoplasma, son las partes del miocito. Solo eso sería, chicos. Gracias, auxiliar. Ya, nadie que nos vemos, que les vaya Gracias, bien. auxiliar. Gracias, auxiliar. Suerte, éxito en su examen. Gracias, Auxi.